El caso Montoro ha estallado. Detrás está el todopoderoso ministro de Hacienda del PP, el despacho que él mismo fundó y las empresas que se vieron beneficiadas por esta relación. La trama entremezcla una red de influencias, leyes a medida y un claro abuso de poder. Estas son las claves del caso Montoro. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 22 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Dos hechos han lanzado el caso a lo más alto de la actualidad: la imputación del propio exministro y el levantamiento del secreto de sumario de la causa. Esta causa es curioso, se investiga en un juzgado de Tarragona desde hace 7 años. A Montoro y a otras 27 personas que están directamente relacionadas con él se les investiga, entre otros, por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la administración. Estamos ante un gravamen complementario para la reducción del déficit público, que es de carácter temporal. Cristóbal Montoro, por supuesto, está en el centro. El hombre de la grandísima subida de impuestos de Rajoy en cuanto llegó al gobierno en el año 2011. Un político profundamente impopular que en Hacienda, por cierto, traicionó todo lo que había defendido desde la oposición. Es verdad, era un momento económico muy complicado para España, pero esa fue la realidad. Carlos Segovia es subdirector y corresponsal económico del Mundo. Hola, Carlos. Hola. Carlos, antes de empezar, o para empezar, Montoro ha sido un ministro, digamos, todopoderoso y no solo en el gobierno de Rajoy. También en el de Aznar. Sí, ha sido un ministro muy importante y además ha tenido una labor en la reducción del déficit público que ha sido notable y respaldada por la Comisión Europea. Sobre todo en el mandato de Rajoy, en un momento en que las cuentas públicas de España estaban completamente fuera de control. Ministro de Hacienda durante 11 años, en 2 épocas, con Aznar y con Rajoy. Su papel aquí es doblemente clave por su relación con Equipo Económico, que es otra de las patas fundamentales de este caso. Equipo Económico, fundado como Montoro y Asociados Asesores en 2006, es decir, con Montoro fuera del gobierno. El exministro fue socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico de este despacho, consultora, lobby. ¿Qué exactamente, Carlos? Bueno, pues fue fundado y además nos lo explicó el propio Montoro hace 20 años en una entrevista. Fue fundado por él porque ya él pensaba que su carrera política podía ya darse por concluida entonces y quería montar un despacho en el que se aprovechaba la cualificación de tanto suya como de varios colaboradores que había tenido en el ministerio, pues en principio pues para hacer informes, para ayudar a otros países a hacer una transición económica como la que se hizo con éxito en el primer gobierno de Aznar. Es que ¿cómo se explica uno sobre donde no está? ¿Cómo se explica? Y yo, como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España, me estoy explicando desde el primer día. Otra cosa es que haya quien quiera titular de otra manera. La sombra de Equipo Económico en la gestión del ministro lleva muchos años sobrevolando. Es más, hace una década ya tenía que dar Montoro explicaciones por cuestiones relacionadas con esto. Entremos en detalles. Lo más importante es qué es lo que hacía la trama. El caso, Carlos, es que desde el Ministerio de Hacienda, en lo que parece era una red de influencias, favorecían a empresas que habían contratado a Equipo Económico. Eso es lo que está investigando el juez a instancias de la Fiscalía y después de 7 años de investigación él considera que sí hay indicios, al menos con las empresas de gases industriales, en la que la contratación de Equipo Económico fue decisiva para que el Ministerio de Hacienda introdujera 2 cambios legislativos en favor de estos clientes del antiguo despacho de Montoro. A ver, esto es muy grave, porque aquí estamos hablando de leyes a medida. Este es un ejemplo muy claro como que la trama logró nada más y nada menos que 2 importantes rebajas fiscales. Hubo 2 cambios, uno en 2014 para favorecer en el impuesto especial de electricidad a las empresas de gases industriales, entre otras, y también a este mismo sector en 2018 en el impuesto de actividades económicas. Y esto beneficiaba directamente a empresas gasistas que, casualmente, ¿a quién habían contratado? Pues sí,
a Equipo Económico. Este era el modus operandi. Una empresa con intereses fiscales, gasistas, pero también fotovoltaicas, eléctricas, empresas del sector del juego, contrata los servicios de la consultora fundada por el entonces ministro. ¿La consultora qué hace? Pues redacta una propuesta que favorece a la empresa y se la hace llegar al Ministerio de Hacienda. Y en muchos casos esas propuestas acababan incorporadas en leyes o directamente en los presupuestos generales del Estado. A cambio, la empresa beneficiada pagaba sumas importantes a Equipo Económico en concepto de asesoría. Aquí hay un dato que es muy revelador, Carlos, que has publicado además en los últimos días, que desvela hasta qué punto había una relación directa, directísima, entre Equipo Económico y el Ministerio de Hacienda de Montoro. Hay pruebas que así demuestran esto. Sí, ese correo electrónico que hemos publicado en El Mundo evidencia efectivamente una relación directa de Equipo Económico con el Ministerio. Es decir, no es que Equipo Económico asesorara a un cliente para ayudarle a tener un más éxito ante el Ministerio, sino que trataba directamente con el Ministerio. Y en el correo electrónico que publicamos, pues un socio de esta consultora incluso organizaba las visitas al Ministerio de Hacienda de sus clientes, y él mismo decía, mejor que les reciba el secretario de Estado de Hacienda en vez del ministro, y oye, por favor, haced hueco pronto. Por incidir en cómo operaba la trama, Carlos, lo que pasaba es que algunas empresas trataban de llevar una propuesta a Hacienda. Al ver que no conseguían nada, se iban a Equipo Económico y eso no solo les abría las puertas del ministerio, sino que les conseguía lo que querían en un principio. Eso es lo cree el juez, que hay que investigar a fondo, porque en la primera rebaja fiscal que hemos comentado, en el impuesto especial de electricidad, en la primera vez se estrellaron, no consiguieron esa bonificación, y según el juez, después de contratar a Equipo Económico, sí lo consiguieron. El argumento de los investigados del antiguo equipo de Montoro es que en el primer intento la situación presupuestaria del país era tan desastrosa que no podían ya meter más bonificaciones fiscales, pero que en cuanto pudieron un año después, pues lo hicieron, esa rebaja de impuestos, y a otros sectores también. En esta red de influencias, las conexiones personales son muy, muy importantes. El presidente de Equipo Económico, por ejemplo, es hermano del jefe de gabinete de Montoro en Hacienda, en sus años en Hacienda, y el propio hermano de Montoro estuvo también en Equipo Económico hasta diciembre de 2012, cuando Montoro, Cristóbal, pues era ministro. Los favores a las empresas, como te puedes imaginar, eran millonarios en muchos casos, como el de Abengoa, Carlos, que es un asunto clave en esta trama. Bueno, sí, el de Abengoa es un caso muy notable porque era un cliente muy importante de Equipo Económico por dos razones, porque les pagaron bastante dinero durante años, y es que además el presidente de Equipo Económico era además consejero de Abengoa, es Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado con Montoro años atrás. Abengoa es un caso notable porque es que José Manuel Soria, que era ministro de Industria, se quejó y advirtió a Rajoy de lo que en su opinión estaba haciendo muy mal Montoro, y es que estaba defendiendo los intereses de Abengoa en una reforma eléctrica en la que Soria quería reducir las subvenciones a las energías fotovoltaicas. Si hay, sea un político, sea cualquier otro tipo de persona, sea un empresario, sea un deportista, sea quien sea, de entrada, desde luego, quien aparezca ahí tiene que salir de inmediato a justificar por qué está ahí. A ver, José Manuel Soria compartió gobierno con Montoro, era el ministro de Industria y tuvo que dimitir por su implicación en los famosos papeles de Panamá. Soria siempre culpó a Montoro, le acusó de filtrar datos fiscales para sacarlo directamente del gobierno. Y aquí, seamos sinceros, el ministro de Hacienda, Montoro, no levantaba, digamos, pasiones entre sus compañeros. No sé si era un secreto a voces lo que estaba pasando, Carlos, pero en todo caso, ministros como Soria, porque insistamos en esto que cuentas, alertaron a Rajoy en su momento. Eso es, sí, y este caso, lo de Abengoa, es que Soria decía que había recibido un escrito del Ministerio de Hacienda con el membrete de Abengoa, lo cual le pareció intolerable. Y entonces eso formó parte de que varios ministros advertían a Rajoy de las actividades, los manejos, consideraban ellos, de Equipo Económico, y esa cercanía, esa influencia en el Ministerio de Hacienda que podía ser dañina para el gobierno, si eso se produjo.
Y Montoro, Carlos, de todo esto, ¿qué dice? Porque es verdad que ha dejado el PP tras la imputación, eso lo sabemos, pero ¿cómo se defiende? Bueno, él niega absolutamente, muy rotundamente cualquier irregularidad. Él asegura que se desvinculó de Equipo Económico en 2008, no ya siendo ministro, sino en cuanto Rajoy le confió la portavocía económica en la oposición del Partido Popular. Él ahí ya vendió sus acciones en la consultora y dice que no ha vuelto a tener más relación. Incluso recuerdo en la época que tanto Montoro como Martínez Rico decían que incluso habían tenido unas fuertes discusiones entre ellos y que se habían dejado de hablar. Claro, él insiste en que se desvinculó de Equipo Económico años antes de volver al gobierno y eso pues puede ser una realidad, pero lo cierto también es que la consultora disparó su facturación coincidiendo justamente o casualmente con los años del ministro pues en primera línea política. Aquí, además de lo que hemos contado, hay un nuevo frente en esta trama. La agencia tributaria, importante, sostiene que se filtró información tributaria secreta a personas del entorno de Montoro, a su mano derecha directamente en el ministerio. Expedientes, por ejemplo, de Esperanza Aguirre, de la baronesa Thyssen, de Rafa Nadal, de la Caja B del Partido Popular o de la familia Puyol. Y esto añade un grado más, si cabe, de gravedad, porque podría evidenciar que se habría utilizado esta información como herramienta política. Ahí está también lo que dijo en su momento el ministro Soria. Y otra cosa más, algunos periodistas han denunciado en los últimos días inspecciones, tanto a ellos como a su entorno, tras la publicación de informaciones críticas sobre el ministro Montoro. Inspecciones tributarias y fiscales. Ahí es nada. Por lo que sabemos hasta ahora, Carlos, las comisiones, que son casi inherentes a los casos de corrupción, ¿se han detectado, en este caso, comisiones como tal, mordidas? Bueno, lo que está acreditado es que Equipo Económico, como consultora que es, pues cobraba a sus clientes y ahí hay pagos que han llegado a ser de unos 6 millones de euros al año. Pero lo que no ha encontrado el juez, en lo que sabemos del sumario, ni los investigadores, es un pago, una mordida posterior de Equipo Económico de los clientes a Montoro o a su equipo. Después de 7 años bajo secreto de sumario, no hay ningún... Se han buscado movimientos con cuentas en el extranjero, pero no hay acreditado ningún pago, ninguna mordida, por así decir, ninguna comisión. Y por cierto, Carlos, que me he quedado antes con la curiosidad. Hemos contado esas 2 rebajas fiscales a las empresas gasistas, ¿no?, que les beneficiaron en su momento. ¿Qué pasó luego con eso? Pues pese a las fuertes críticas del PSOE y del gobierno al escándalo que es indudable en las que se está investigando en torno a Montoro, esas 2 rebajas fiscales siguen en vigor. El actual gobierno en todos estos años nunca las ha retirado, ha considerado que eran bonificaciones fiscales que tenían fundamento para no dañar a la industria. Se trata también de gases que se utilizan en hospitales, usos medicinales, y no las ha retirado. Incluso se da una curiosidad, y es que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en persona, en 2013, defendió, cuando Montoro aún no lo defendió que hubiera una bonificación importante a las industrias para las cuales el consumo de energía era un coste muy alto. Me resulta muy curioso que siga en pie y que lo defendiera incluso el propio Pedro Sánchez. En todo caso, esto es tan grave que creo que exige una respuesta, además, bastante más contundente, creo, por parte del Partido Popular, porque hay que ser consecuentes. Sabemos lo que está pasando en España, sabemos la corrupción que le ha estallado al PSOE y al gobierno, con lo cual creo que hay que predicar un poco más, si cabe, con el ejemplo. Porque esto que estamos sabiendo del caso Montoro revela una especie de puerta giratoria entre la consultora, el despacho y el ministerio, y además, interesante y creo que importante, abre el debate sobre las relaciones entre consultoras y despachos de este tipo de lobbies y el poder político. Si unas empresas tienen más acceso que otras al poder en función de a quién contraten, y este no es el único caso, Carlos. Sí, ya yo creo que se abrió también con el asunto de, por ejemplo, de Carlos Barrabés, con el actual gobierno o con la consultora de José Blanco, en el que efectivamente, mientras no haya una regulación de cómo es la relación entre el poder político y las empresas, pues pueden tener ventaja los despachos que tienen más contactos.
Y entonces, teóricamente, se está tramitando en compromiso con Bruselas una regulación de la actividad del lobby en España, pero que sigue sin avanzar, pese a que es una promesa a Bruselas a cambio de los fondos europeos. Pues estas son las claves del caso Montoro y esto es todo lo que supone. Carlos, gracias. Muchas gracias. Carlos Segovia ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, tienes la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.